Es lo que ha pasado en estos últimos 8 o 9 meses. Me gustaría que empezara haciendo una narración como si fuese de una historia, ¿vale? O sea, solamente los hechos, y luego empezamos a entrar en detalles. Así que tú tienes el poder. Uf. ¿A cuándo nos remontamos? Pues hablamos de, si quieres, septiembre 2022. Vale. Septiembre de 2022, vuelta de las vacaciones. Después de un periodo un poco convulso, confuso por todo el tema de la pandemia, sobre todo de muchísima incertidumbre, de no saber qué iba a ocurrir y sobre todo cómo íbamos a implementar o desarrollar todos los planes a futuro que teníamos dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, surgió la oportunidad que se venía gestando desde hace mucho tiempo con conversaciones, emails y profesionales de allí del Centro de Salud del Hospital de Alma, con Begoña, que ha pasado también por aquí por el canal. Y bueno, pues surgió la oportunidad de aprovechar un espacio que ellos tenían disponible, del cual no estaban haciendo uso, que era el complejo deportivo de Bellavista. Habían tenido pequeñas actividades allí, pero no habían llegado a formalizar nada. Y vieron la oportunidad o la coyuntura de establecer un pequeño convenio de colaboración con nosotros para aprovechar el espacio y aparte para ofrecer una actividad de ejercicio físico, ¿no? Claro, automáticamente, viendo que estábamos saliendo del periodo del COVID, que las medidas ya estaban un poco más relajadas y que el acceso a los pacientes pues no era tan limitado o restringido como podía ser, decidimos por parte del grupo vi la clara oportunidad de aprovechar para hacer un programa de intervención allí, ¿no? Teníamos el espacio, teníamos el consentimiento por parte de los profesionales y aparte pues acceso a lo que era una muestra, ¿no? Entonces decidimos formalizar y darle forma a una propuesta que llevábamos también ofreciendo durante bastante tiempo, justo antes de la pandemia, y decidimos implementarla, ¿no? Todo comenzó pues, bueno, con un intercambio de correos con Begoña, la cual nos dio el visto bueno, elevó la información a quien correspondiese y nos reunimos con los profesionales. Le explicamos cuál era el sentido del programa, cuál era el objetivo y sobre todo el fin que nosotros buscábamos con todo ello y los posibles beneficios que podían obtener allí en el centro y los usuarios. Después tuvimos una pequeña presentación habría 7, 8 usuarios interesados en el programa. Hicimos una presentación allí en el centro y muy breve, muy cortita, desde un aborde totalmente práctico, sin entrar en detalles científicos ni agónicos. Al grano, ¿no? Directamente. Totalmente. Y bueno, de ahí pues empezamos a rodar. Sí es verdad que bueno, al principio la acogida del programa pues íbamos un poco a ver qué ocurría. Empezamos allí en el hospital de Valme, en un patio. Empezamos en noviembre, desde que comenzaron las conversaciones hasta que se implementó. Noviembre o final de... Sí, fue noviembre, fue final de noviembre creo que fue. Sí, ¿no? 28. Sí, en septiembre comenzamos las conversaciones, en octubre tuvimos la presentación y demás, y en noviembre comenzamos. Comenzamos con 4 elásticos y 6 pacientes, que el otro día compartí la foto por el grupo de mira dónde estamos ahora y cómo comenzamos. Éramos 3 personas, 3 elásticos y 3 pacientes, que no había nada más. ¿Y 3 entrenadores o 4 éramos? ¿No? Sí, Diego, tú, yo y Jesús, creo que aparece también en la primera. Puede ser, no lo recuerdo. O sea, está por allí. Bueno, comenzamos allí. Claro, al principio era algo totalmente novedoso en el centro, gente que venía de fuera a impartir una actividad en un espacio que sí, que era el comunitario, pero era algo difícil, ¿no? Y los pacientes iban, venían, probaban, había gente que consiguió cuajar dentro del programa y otra gente pues que fue un poco más intermitente, entraba a salir y otros pues que fueron la primera vez y no se volvieron a ver más por allí. El principio, pues bueno, nuestro objetivo era consolidar y hacer un buen grupo de entrenamiento para después, una vez que teníamos asegurada una mínima asistencia y un mínimo compromiso por su parte, comenzar a abordar en el programa de ejercicio físico. Uno de los miedos que tenía, por así decirlo, era iniciar el programa desde el día 1, sumarles al estresante de que te comentaba anteriormente de gente externa, un programa de ejercicio físico, sumarle ahora el tema de las mediciones, evaluaciones, o sea, si ya de por sí eran
posibles sujetos, ya los convertíamos en sujetos, claro. de verdad, De ¿no? estudio, claro. Y bueno, eso siempre suele O sea, que generar realmente mucho rechazo. la clave fue primero generar un espacio, digamos, de confianza y que vieran y que probaran en qué consistía la actividad principal que iban a hacer. Y una vez que el grupo ya estaba o que ya sabían por dónde podía salir, arrancar la parte más técnica, que realmente no había mucha diferencia con la anterior. La única diferencia es que había unas evaluaciones y poco más. Sí, pero bueno, tenían que tener unos dispositivos, Vale. tenían que hacer una serie de 3. Se buscaba un poco, eran pruebas un poco más incómodas, en las que se les pedía un poco más de esfuerzo. Entonces, una de las cosas que buscábamos era primero, por así decirlo, simplificar, hacernos amigos de ellos, que romper esa barrera o ese bloque de hielo, que nos vieran como personas de confianza en la que no buscábamos nada más allá de querer ayudarlos. Y bueno, una vez que se comenzó el programa de ejercicio físico, la forma que tuvimos de venderle las evaluaciones, o por lo menos yo, era de que el ejercicio físico era bastante interesante para su tratamiento y prevención, que ayudaba mucho a las personas con problemas de salud mental, que actualmente no se estaba implementando este tipo de programas en ningún centro ni hospital de salud mental, que había muchos beneficios publicados, pero que no se llegaba mucho a la práctica, no se llevaba a la práctica. Entonces, una de las formas que nosotros teníamos de venderle ese programa de ejercicio físico a los profesionales o a los responsables del centro era aportando datos reales de que aquello pues, generaba algún tipo de efecto positivo en los usuarios. Y para poder demostrar eso, necesitábamos hacer unas mediciones muy simples al inicio del programa, unas intermedias, que realmente las intermedias vinieron un poco sin avanzar, y unas finales, ¿no? Todo, pues, como ya te digo, bajo el paraguas de querer aportar un poco de evidencia o unos datos reales que nos permitiesen el día de mañana justificar nuestra presencia en los centros de salud. Y ahora, a todo lo pasado, o sea, entiendo que lo que tú quieres son datos objetivos para mostrarle el efecto que realmente está generando. Después de que ha pasado un poco de tiempo y que hayas tenido conversaciones tanto con las personas que han participado como los que han visto a los participantes, incluidos trabajadores también que venían a entrenar, ¿crees que ha sido imprescindible para ellos esa información objetiva o ya palpaban los beneficios solamente a nivel de, bueno, con sus ojos ya veían los beneficios que estaba generando el programa? Ellos lo manifestaron positivamente, es decir, ellos eran conscientes y visibilizaban esos beneficios mucho antes sin aportar datos. Por las conversaciones que hemos mantenido con los distintos profesionales que acudían al programa y los que apoyaban en la comunidad, todos los que entrevistamos en su momento percibieron o vieron beneficios tanto a nivel social, porque la gente cuando estaba realizando la actividad era más sociable, mantenía un mayor número de conversaciones en el grupo, estaban más desinhibidos, por así decirlo, es decir, se había creado un pequeño grupo dentro de la comunidad a base del programa de ejercicio físico. A nivel mental, los veían más despiertos cuando acudían de la actividad de ejercicio físico. Ellos llegaban por la mañana al centro, se sentaban en una silla y empezaban a desarrollar talleres. La actividad se desarrollaba a primera hora de la mañana, entonces cuando ellos llegaban al centro pues se encontraban mucho más despiertos, con mayor energía, más activos, más proactivos a querer hacer también más cosas. Y a nivel físico, ellos tanto por lo menos por la parte de los usuarios, percibieron menor dolor, una mayor capacidad funcional, es decir, les costaba menos trabajo realizar actividades de su día a día. Y por parte de los trabajadores también vieron ahí como una posible vía o vieron que era más fácil conectar con los usuarios a través del programa del ejercicio físico que en la propia comunidad. Sí, al final era como un ambiente proclive a conversar. Sí, lo que surgiera, claro. Ellos, Juan y Alicia, que eran los que participaban en el programa, durante el ejercicio físico pues intervenían con los usuarios, no más allá de explicarles los ejercicios, de acompañarlos, de guiarlos, y después en los caminos de ida y vuelta pues se generaba ese espacio de conversación que permitía a lo mejor al usuario un clima de mayor confianza para expresar sus emociones o problemas,
que a lo mejor dentro del centro, en ese ambiente frío y demás, pues no le permitía acceder a él. Entonces, bueno, tanto por parte de trabajadores como por parte de usuarios y terapeutas ocupacionales, sin tener que aportar datos científicos que avalen o aboguen por este tipo de programas, ya vieron y percibieron ese cambio en los sujetos. Algunos más que en otros, como más evidente, pero sí lo pudieron. ¿Y cuál es la idea de con esos datos que ya tienes medido? ¿Qué idea tienes para explotarlos? ¿Se lo va a compartir en algún sitio, en algún foro? Bueno, la idea es primero analizarlos y ver cuáles son los resultados que han generado, y lo ideal es publicarlos en revistas científicas que nos den un mayor cuerpo o robustez a la hora de justificar nuestros argumentos de cara a futuros profesionales del centro de salud. Al final todo es ciencia, y en ciencia de la salud pues todavía más. Contar con esos datos publicados pues nos da un mayor argumento, un mayor peso a nuestros argumentos a la hora de justificar este programa cuando nos tengamos que sentar con directores o gerentes de un programa. No es solo ya contarles nuestra experiencia, ya bien sea documentada o verbalizada por nosotros, sino aparte apoyarla con un cuerpo científico detrás, ¿no? Somos científicos del ejercicio físico y creo que nuestra especialidad debe de ser esa, el realizar, por simplificarlo de alguna forma, cosas de nuestro día a día, pero desde un punto de vista científico. No morir a la hora de querer implementar programas 100% estructurados a modo científico, porque a medida que vayamos buscando eso, vamos a querer morir. Vamos alejando lo que es la realidad. A implementarlo. Eso es programas reales que se hayan implementado con sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero después darle una perspectiva científica o un abordaje científico que te permita justificar o darle cuerpo a todo eso. ¿Y por qué esa visión de hacerlo real? Bueno, principalmente la población. La población de estudio, la gente con salud mental. Existen muchos estudios en los que se ha publicado que el ejercicio físico es beneficioso para esta población, pero la tasa de adherencia y abandono que existe es brutal. Es decir, sabemos que existe un tratamiento que aporta muchos beneficios, que no tiene efectos secundarios en esta población, pero a la hora de abordarlo o implementarlo en los centros de salud mental son un auténtico fracaso. ¿Por qué? Principalmente porque a lo mejor no se tiene en cuenta al paciente como el centro del programa, que tiene diferentes estados, circunstancias personales. El programa cuenta con muchísimas limitaciones a la hora de implementarlos en un centro de salud mental, principalmente por la escasez de recursos que existe allí y la carencia de profesionales a la hora de implementar este programa. Nosotros cuando llegamos al hospital de Valme, incluso cuando hemos ido a otros sitios, siempre nos han dicho, no, deportes hacemos aquí y deportes hacemos aquí, pero realmente nunca habían conseguido los resultados que nosotros habíamos obtenido con este programa en cuanto a adherencia y participación de usuarios, nada más, Y bueno, uno de los factores clave ha podido ser que el programa estaba liderado por profesionales del ejercicio físico. Otro era que éramos agentes externos, que no participábamos dentro de la comunidad, éramos personas totalmente ajenas a la vida de la comunidad. Es más, intentábamos hacer el esfuerzo por seguir siendo ajenos. No queríamos saber nada de los pacientes en cuanto a su tratamiento, patología o sintomatología. Lo único para nosotros eran sujetos entrenables, personas normales y corrientes que tenían sus limitaciones a la hora de realizar ejercicio físico y que teníamos que entrenar. Era lo único que sabíamos. Y yo creo que esa ha sido una de las partes del éxito del programa, la visión limpia por parte de los entrenadores. Y bueno. Pues voy a corregir una cosa, bueno, aunque tú te has corregido, pero por si acaso para que quede claro, aunque has dicho que el ejercicio físico no tiene efectos secundarios, atendiendo lo que has comentado, depende de cómo se implemente. Simplemente por ponerte aquí a tirar, bueno, puedes tener beneficio o no. Lo que sí hace tener un profesional cualificado para esa materia y sobre todo que conozca a la persona que está trabajando o al colectivo, si queríamos decirlo, ¿vale? Pero bueno, al final son personas, porque una cosa es la estadística, otra cosa es la vida real, el n igual a 1, que es una persona tal cual. Si tú no adaptas las cosas a las personas, pues café para todo no existe. Entonces ahí creo que aumenta el riesgo, si no tienes un profesional, aumenta el riesgo de que pasen cosas malas y que el ejercicio
aunque a priori puede ser bueno, puede convertirse en un arma de doble filo y convertirse en malo. No te hablo solamente de lesiones, sino llevarte un susto importante porque has alcanzado intensidades o has hecho esfuerzos a nivel más abdominal, por ejemplo, que no son interesantes según tu situación, porque tienes una patología o porque estás teniendo ahora mismo una situación dificultosa y eso lo complica más. Entonces, el deporte es bueno siempre y cuando se haga de una manera adecuada y profesional. Entonces, para eso lo que es clave lo que tú dices, que desde un primer momento las personas que lideraban, yo añado, supervisaban y dirigían cada una de las sesiones y las decisiones que se tomaban entre sesiones y durante las sesiones eran educadores físicos deportivos cualificados para el ejercicio físico porque hay otras salidas y además conocedores de las personas con problemas de salud mental, en tu caso de hace unos cuantos años, que no llegas allí de primera y dices, bueno, pues esto es fácil, yo sé entrenar, no cualquiera. Bueno, sí, tiene que haber un periodo de adaptación. Si nosotros tardamos un tiempo en adaptar, imagínate a la persona que quizás no tenga ni el conocimiento, ni sepa por dónde sale, ni sepa las patologías más prevalentes o que más te puedes encontrar, que como digo cada uno, luego cuando llegas al sitio te encuentras una cosa u otra. Vale, ¿cuál sería para ti los principales aprendizajes que te llevas de todo esto? Muchos. Esa pregunta es deep question. Muchos. Si quieres, para diferenciarlo así un poquito más analítico, a nivel profesional, ¿qué te A nivel llevas? profesional, o el aprendizaje que me llevo de todo es que sí se puede. Es decir, siempre veíamos muy lejano, con muchas limitaciones o con muchas barreras a la hora de implementar el programa de ejercicio físico en cualquier comunidad. De hecho, cuando tuvimos la primera reunión, esto no es factible. De hecho, además me acuerdo ahora, Alicia no nos daba 3 meses de vida, ¿no? Creo recordar. Alicia, Sí. No, pero lo dijo aquí en la entrevista, dice, yo no he dado más de 3 meses de vida. Menos mal que se lo quedó para adentro, porque si no hubiera asustado un poquito más. Es decir, Pero bueno. que 3 meses es mucho. Sí. Pero bueno, así no apostaban por nosotros. Eso estaba claro ya. Los propios Bueno, pues también que Juan comentó que las primeras sesiones no iba porque diría, vamos, por lo que él dijo, esta gente, ¿qué van a hacer esta gente? Sí es. También hay que entenderlo. Tú llegas a casa de otra persona con muchos menos años, con muchas ganas, y te dirán, mira, llevo aquí yo 20 años, 30 años, 40 años, tú me vienes a contar a milonga. ¿Qué pasa? Que al final, cuando dejan el espacio, si las personas tienen los mimbres o las habilidades, las competencias, al final lo explotan. Lo importante es que tuviésemos esa oportunidad para poder, digamos, manifestar nuestro potencial, nuestras habilidades o lo que sea. Y bueno, creo que al final fue por las dos partes, ¿no? Abriendo un poco la cabeza y darnos cuenta que al final íbamos los dos a lo mismo, a ayudar. Tú ofréceme el espacio, yo te ofrezco mis herramientas y mi conocimiento, y si los dos vamos a una, no va a haber problema. Funciona, claro. Y sobre todo, mucha flexibilidad, había momentos en los que había que apretar para tener ciertas garantías que nos permitiesen desarrollar el programa con seguridad y en las mejores condiciones posibles. Y había momentos en los que teníamos que ceder nosotros para poder asegurar esa continuidad del programa. Como te comenté anteriormente, cuando llegamos allí y presentamos, la verdad que había muchas ganas por todo de implementar el programa, pero tuvimos que ir solventando barreras poco a poco. La primera fue la del espacio. Vamos a seguir, antes de entrar en las barreras, me gustaría que me dijeran algún aprendizaje más. O sea, me quedo primero con el sí se puede, ¿vale? Como un titular, un highlight ahí. ¿Qué titular más se podría sacar? A nivel, ya si quieres meterlo profesional, personal, meterlo todo dentro del saco. Por ejemplo, pensando... Bueno, lo que tú quieras, tío. ¿Qué aprendizaje te has llevado tú principalmente? El trabajar en el campo, en materia, siempre habíamos abordado la salud mental. Somos profesionales del ejercicio físico en salud mental, pero no hemos hecho muchos programas. Lo único que habíamos tocado de salud mental, por lo menos yo, bajo mi experiencia, es evaluaciones transversales. Es decir, conocía a la persona un día, la evaluaba, le hacíamos una serie de pruebas, cuestionarios, la volvía a evaluar un segundo día y ya no la volví a ver. Sí, en cambio, con este programa, al desarrollar el programa de ejercicio físico, allí en la comunidad tienes que enfrentar y lidiarte con las limitaciones físicas, mentales y sociales que puede tener el desarrollar este programa en esta población, el acompañamiento diario, el seguimiento, cómo tienes que ir modulando los pacientes,
como un día pueden venir con ganas de reventar los ejercicios y hacerlo lo mejor posible, y hay días que le cuesta la misma vida lo que el otro día no era súper fácil para ellos. Entonces tienes que ir continuamente modulando, aprender a escuchar, fundamental, aprender a escuchar. No había mayor herramienta de feedback para nosotros ir modulando el programa que escuchar a los propios pacientes. Esto ya es poquito, no sé qué, nos estamos quedando cortos aquí, no sé qué, vamos a ir poco a poco implementando, y así le íbamos dando progresión al programa. Después, más aprendizaje, cómo implementar un programa de ejercicio físico y cuáles son las distintas variables que podemos manipular. Una cosa es verlo y leerlo, y otra cosa es después llevarlo a cabo a la práctica. El papel todo lo aguanta, ¿no? Pero después, cuando lo llevas a la realidad, te das cuenta de que, bueno, hay cosas que se pueden hacer de otra forma, o no sabes hasta qué punto el incrementar dos variables de intensidad a la vez. Nosotros jugábamos con los ejercicios, jugábamos con los tiempos de trabajo, con los tiempos de descanso, con los descansos entre series. Cuando dices ejercicio, te refieres a la complejidad del ejercicio y al tipo de ejercicio. O sea, exacto, que son diferentes tipos de ejercicios y la complejidad dentro de cada uno de los tipos de ejercicios. O de movimiento, más que nada movimiento. Nosotros, por ejemplo, para hacer una sentadilla, por ponerte un ejemplo, ellos comenzaban haciendo una sentadilla en un cajón, se podría considerar como la primera progresión. Después hacían sentadilla con TRX en suspensión. El siguiente ejercicio sería sentadilla sin ningún tipo de material. Y por último, pues sería sentadilla con un pequeño peso, ¿no? Entonces se fue haciendo esas progresiones para una cantidad de ejercicios bastante grande. Y se iba buscando, pues eso, primero que fuese con autocarga, resistido con goma, con entrenamiento en suspensión, que en este caso era el TRX, y después pues, resistidos a través de pesos, balones medicinales o qué tema. Entonces poco a poco pues íbamos modulando todo. Y, todo por ejemplo, ¿qué opinión tienes de los profesionales en general de allí del Balmen? ¿Qué opinión tienes de su labor? No te hablo solamente a Alicia y Juan, sino en general de lo que te has encontrado allí, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre los profesionales que hay allí en Balmen? Y también, si quieres, luego a nivel general y luego ya más a nivel particular. ¿Qué implicación ha tenido en el programa? Yo creo que la opinión que nos puede generar es que hemos roto un poco el foco, la tendencia que hay allí, y sobre todo en cuanto al ejercicio físico, ¿no? Al principio, bueno, contábamos solo y exclusivamente con el apoyo de Begoña dentro del centro. Ana sí se ofreció mucho a ayudarnos en un principio, pero después, por el resto, la cosa estaba cortita. Igual, yo creo que nadie nos daba mucha vida allí. Hay que ir ganando confianza con los hechos. Entonces, poco a poco, sobre todo por las reuniones en las que fuimos asistiendo, cómo le íbamos comentando la evolución del programa, cómo ellos fueron viviendo también ese cambio desde dentro, poco a poco se fueron creyendo que las cosas sí podían hacerse de verdad y que realmente estábamos ayudando a los pacientes. Fue una gran limitación o una gran barrera los profesionales del centro porque, claro, nosotros nos intrometimos dentro de su espacio, ya no solo físico, sino también en su horario, que desplazábamos todas sus actividades. Los pacientes, pues, bueno, pacientes, usuarios, se tenían que desplazar, por lo tanto tenían que estar un poquito antes en el centro, desplazarse, hacían su actividad y volvían. Sí, romper la rutina que había allí dentro. Rompíamos totalmente el esquema claro, al que ellos, su zona de confort, nos la cargamos por completo. Totalmente. Y claro, les generamos cierta incomodidad necesaria para crecer, claro, para todos, ¿no? Pero bueno, al final fue bastante positivo porque, por últimas, distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, acudían allí a las instalaciones del Centro Deportivo de Bellavista para ver cómo se estaba desarrollando el programa. Claro, ellos sabían que se iban, pero cuando acudían los profesionales, pues tendríais que verlo, el cambio que están pegando, la evolución, os parecería increíble, ya sobre todo en las últimas semanas cuando había ejercicios mucho más complejos, parecería increíble y ellos no daban crédito a ellos. Entonces, alentados un poco por Juan, Alicia y Begoña, acudían allí a verlo. Y eso fue algo bastante positivo que ellos pudiesen ver, porque al final sí se puede hacer ejercicio físico, ver las actividades que ellos llegaban a implementar, que para ellos era totalmente imposible.
Sí, es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de contar allí dentro con un gran apoyo y un pilar que a mí me ha acompañado durante mucho tiempo y le tengo mucho aprecio, que es Begoña. Yo creo que ha sido una pieza clave para poder nosotros... Sí, lo dinamita que o sea, o la mecha. Yo lo llamo pico de lanza, que ha ido rompiendo el hielo allí, ha sido nuestro baluarte. Y después hemos ido añadiendo aliados, pero claro, al final no solo trabajábamos... Hace falta alguien convencido, ¿no? Para que fuera convencido. No teníamos que trabajar con pacientes, teníamos que trabajar también con los usuarios, las personas de allí, pues sobre todo para conseguir recursos y demás. Y yo creo que no he podido interactuar mucho con los distintos profesionales, solo con Juan, Alicia, Begoña, Ana, con Charo, con las recepcionistas y... Con Gracia. Con Gracia y Pilar, que Pilar. estuvo en su... Al principio se venía... En su sustitución. Y yo creo que otro aspecto clave que ha marcado la diferencia con esto ha sido la participación por parte de los trabajadores en el programa de ejercicio físico. ¿En qué sentido? ¿Cómo sumaba eso? No es solo que los pacientes tenían una actividad programada dentro de su horario, sino que los propios trabajadores eran partícipes también de esa actividad. El acompañamiento, el ejemplo, la ejemplaridad que daban los trabajadores. Yo te digo que esto es bueno, pero hazlo tú. No. Sabemos que esto es bueno, vamos a hacerlo juntos. Yo creo que eso ha sido clave. Yo siempre lo he dicho y es un lema que intento tener yo. Sí, que aquí se predica con el ejemplo, claro. Siempre. Y lo intento tener. Es el cambio que le ves, ¿no? Un poquito así grande. Yo no puedo decirle a una persona, trabaja, haz esto si estoy yo. Claro. Si tan bueno es porque tú no lo haces. Exacto. Entonces yo, el mero hecho de que esa actividad fuese compartida, donde ese estatus de paciente trabajador o paciente profesional se igualó, fue clave para... Yo me quedé alucinado sobre todo la vez que yo vi a Juan entrenando con pantalón de pana. Sí, dije, bueno, esto ya es creer realmente en lo que hace y apostar por esto, porque, coño, estamos hablando de que hace un calorcito importante y ese hombre ahí que luego tiene que volver a trabajar, claro, después te cambia otro rollo, pero sí, yo cuando lo vi con pantalón de pana dije, él llegaba allí, está muy metido. Se duchaba o se cambiaba en función de la intensidad que le había metido, pero además yo creo que a Juan le cambiamos un poco su estilo de vida, muchísimo. Él lo ha dicho, él lo ha comentado. Porque él es un trabajador, fíjate. Claro, tienes que venir a trabajar y o sea, la diversión parece que no es algo... No, bueno, ya no es la diversión, que es un trabajador en el sentido de que el programa, en cierto modo, no estaba enfocado a ellos. Eran elementos de apoyo, pero no estaba orientado a ellos. Él hacía deporte a nivel hobby, pero hacía un poco de remo, un poco más. A medida que fue desarrollándose el programa y que él viendo que a la edad que tenía podía continuar haciendo actividades, se compró un TRX, empezó a caminar muchísimo antes del trabajo. Puedes dar fe objetivamente porque tenemos los registros de pasos, o sea que no es pasos, solamente él llegaba a las 9 de la mañana y tenía ya 14.000 o 15.000 pasos. Que también le puede poner el reloj a un perro y le ha dicho vete a correr. Pero bueno, yo creo que tiene pinta de que se lo ha puesto él. Me fío. Empezó a hacer muchísima bicicleta, se compró el TRX, ejercicio, implementó el remo. Cuando me lo comentó dije, qué barbaridad. Otro nivel, ¿no? Otro. Y ahora hemos hablado de tu visión, de los trabajadores, usuarios. ¿Qué dirías de los compañeros? Compañeros, gente que inicialmente eran alumnos, que venían a colaborar o con ganas de aprender. ¿Qué opinión tienes de su labor? ¿Qué función crees que han desarrollado? La función que han desarrollado es vital. Al final lo podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? La primera o la personal que yo veo es que sin ayuda es complicado llevar a cabo todo esto. Y es fundamental poder contar con el apoyo de gente que crea lo mismo que tú y que esté dispuesta a remar en la misma dirección que tú. Y yo creo que en ese sentido no hemos podido encontrar mejores personas para ello. Y después a nivel personal, una sensación de responsabilidad muy grande. Porque totalmente. Si pensamos a corto plazo, os podríamos acompañar o que nos acompañaran al programa y en el momento en el que el programa fuese finalizado, haría muy bueno. Pero la responsabilidad era mucho más grande en el sentido de que tenías la oportunidad de envenenar a gente que apostaba y creía por lo mismo que tú. Y añadir no solo a alguien que reme, sino a alguien que apunte a una dirección y sea capaz de
de ayudar desde otro prisma a la salud mental, ¿no? Yo creo que esa sensación de responsabilidad de escuchar, acompañar, ayudar, aportar a ellos, sobre todo en su crecimiento personal y profesional, ha sido para mí una de las tareas más retadoras, porque es complicado y es difícil gestionar personas, pero a la vez de las más gratificantes que me he podido llevar también del programa. De hecho, lo he comentado mucho contigo, si no sumamos, no crecemos. Está claro. Entonces, tú y yo podemos querer hacer muchas cosas, pero somos dos. No. ¿A dónde vamos? A ningún lado. Ahí tenemos unos cuantos esperándonos que vienen. Pero bueno, pues, yo creo que eso ha sido muy importante y sobre todo yo soy una persona con mi visión de la realidad, mejor o peor, pero soy una persona con mi visión de la realidad. Tú eres otra, con tu visión de la realidad. Jesús, Camilo, Ismael, Ana, Henry, Javi son personas totalmente distintas con su visión de la realidad. La clave del programa era conectar con los pacientes y asegurarnos una adherencia al programa, es decir, que quieran venir mañana. A lo mejor había pacientes que no querían venir por el ejercicio, pero sí querían venir por hablar con nosotros, por compartir ese momento con nosotros. Cuanto mayor fuera el equipo, mayor era la escucha y la interpretación de esa realidad. Ha habido pacientes con los que yo no he podido conectar, no por nada, sino simplemente porque no son de las ha circunstancias, costado no han encontrado y puntos. aquí vamos a forzar esa relación. Pero han conectado con Jesús, o contigo, o con Javi. Y al final yo creo que tener ese equipo nos ha ayudado mucho a asegurarnos un grupo, a poder sobre todo darle cierta calidad al programa humano, de escucha, de compartir momentos, de entender la situación de cada participante y yo creo que es lo que le ha dado ese plus a todo esto. Totalmente. Pues voy a hacer una pregunta y otra cosa y ya finiquitamos, ¿vale? ¿Qué futuro le ves o tienes pensado a raíz de lo que ha pasado en Balme? En Balme y fuera. Hemos plantado una semilla que llevamos mucho tiempo viéndola. Al principio como inalcanzable. Yo creo que viéndola, yo creo que ni la veíamos, ¿eh? No. O sea, queríamos, pero no nos sentábamos a decir, vamos a hacer esto viable. Es que el problema que siempre hemos tenido es que lo veíamos desde el prisma... nuestra perspectiva científica mataba una barrera, claro. Y nos ha costado mucho romper el enfoque, de salirnos un poco de los estándares establecidos por la literatura. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado, primero a hacer las cosas factibles. Se puede, es decir, vamos a implementarlo y demás. Después ya veremos cómo hacemos las cosas o qué enfoque le damos. Pero si siempre nos quedamos en esto no se puede hacer por esto, que no estamos controlando esa variable, que no estamos midiendo. Son parapetos que te ponen. Nunca, claro. Hay ya muchas barreras por parte de usuarios, profesionales, centros. Si nosotros ya le añadimos más barreras, generamos. Entonces, decimos que es una semilla. ¿Para qué? ¿Qué frutos se supone que pueden salir de ahí o van a salir o están saliendo de eso? O sea, ¿qué consecuencias ha tenido este programa y qué consecuencias podrían venir? Esta es un poco más, la primera es más realista, de cosas que ya están pasando, y la otra es un poco más, te tiras un triple al plazo que tú consideres, 5, 10, 30 años, 1000 años. Yo creo que ahí hemos roto un poco los esquemas en salud mental en cuanto a profesional. Nunca habían contemplado el ejercicio físico desde la perspectiva que nosotros le estamos ofreciendo. No se habían desarrollado programas de ejercicio físico desarrollados por profesionales que ayudasen a los pacientes de una manera continua y demás. Hemos cambiado la visión de profesionales de los centros de salud mental. Hemos desarrollado un modelo que se puede replicar en un futuro que sabemos que tiene ciertas garantías de éxito. Tendrá sus limitaciones. Como Pregunta corta, ¿se está replicando ya? Sí, se está replicando. ¿Dos detalles en qué se está replicando? Este programa, a medida que hemos ido incorporando gente en ejercicio, se ha ido abriendo. Ahora mismo estamos comenzando el programa en FAISE. El Hospital de Balme continuará en septiembre y también poco a poco estamos iniciando algo independiente a los centros de salud mental aquí en la universidad, para tener nuestro espacio y poder acoger a gente que quiera participar de forma independiente. Sí, al final podemos decir que hemos creado una especie de sistema de producto que es replicable y que de hecho ya se está probando para ver si los resultados o los resultados que se van obteniendo son similares y se puede, digamos,
se podría incluso pensar en escalarlo, ¿no? Más grande. Totalmente, y aparte una de las cosas buenas que tiene, que nosotros comenzamos en el hospital de Balma, una situación controlada, reducida, acotada a un número de personas, donde más o menos hemos tenido ciertos problemas que hemos ido dando respuestas, y esas respuestas son oro. Es decir, Claro. Son problemas que te van a ocurrir en otro centro donde tú ya tienes puesta la mira. Hemos completado un año, ya podemos desarrollar el programa bien, con garantía. Ahora lo siguiente es hacer lo mismo, pero en vez de con 15, 20 personas, con 30, con 40, más grande. Evidentemente nos supone crecer, salir de la zona de confort y otros problemas que nos van a venir. Pero bueno, yo estoy convencido de que vamos a saber atajarlos y bastante bien. Una vez que ya sepamos hacer un programa de ejercicio físico con 30, 40, 50 o 60 personas, yo creo que ya el techo es donde nosotros queramos llegar, porque tenemos los medios, tenemos los recursos, la información, la experiencia. Sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo. Vale, ya para finalizar, te dejo que si quieres comentar lo que tú quieras, un mensaje a alguien, a tu equipo, a las personas que a lo mejor tienen duda de ese ejercicio tal, una persona que podemos salud mental que esté en un centro y que a lo mejor tenga miedo a incorporarse al programa, yo qué sé, o el tema que tú quieras o el mensaje que tú quieras, si tuvieras que dar un mensaje, o pensando más en salud mental como un tema más completo. Te he dicho muchas cosas, pero la última es la más grande. Si quieres, pues ahí tienes la cámara y puedes soltar lo que te da la gana, así que me lo dices a mí, por si te da cosa. Un freestyle. Es malísimo. Tírale, el minuto de oro para las elecciones. Tengo el voto aquí. ¿Lo puedo dar a ti o lo puedo tirar por la ventana? Venga, dale. A ver. A ver cómo lo enfoco. Más o menos tengo una idea clara de lo que quiero decir. Soy malísimo para esto, Javier. ¿Tú crees que yo soy bueno para esto? No, que no hay que ser bueno, tío. Hay que hacerlo y ir mejorándolo. No me enrollo. Después que corten por ahí. Como mensaje que podría decir, en general, al colectivo de salud mental, como siempre, intentar abogar por el trabajo multidisciplinar que intente ofrecer el mejor tratamiento posible a los pacientes. Somos conscientes y podemos palpar día a día del deterioro físico que sufren estas personas y del estilo de vida que llevan. En cuanto a la falta de inactividad física, no solo centrados en nuestro prisma, sino por el consumo de hábitos de tabaco, la mala alimentación, la cual requiere un abordaje del tratamiento de salud mental, no solo desde un punto de vista a nivel físico, psicológico o de psiquiatra, sino que yo creo que es más amplio ese campo. Poco a poco vamos consiguiendo la inclusión de distintas terapias o cosas que permitan mejorar la calidad de vida y salud de estas personas, y el ejercicio físico está dentro de ellas. No hay que tener miedo a la hora de implementar programas de ejercicio físico siempre y cuando estén llevados a cabo por profesionales del ejercicio físico que cuenten con experiencia en este ámbito y que sepan de qué forma correcta se le puede ayudar a estas personas, porque bueno, nosotros llevamos un año y hemos visto muchos beneficios. Creo que si esto se mantiene en el tiempo, se puede conseguir un salto de calidad muy grande en cuanto al tratamiento de estas personas, no solo ya para hacer que vivan más, sino para hacer que vivan mejor, que yo creo que es muy importante. La salud mental es una enfermedad crónica que nos va a acompañar toda nuestra vida. Que ese acompañante no nos vaya matando poco a poco, sino que pueda ser un acompañante que podamos hacer vida normal perfecta con ella y que el ejercicio físico y otro tipo de terapia nos ayude a llevar esa enfermedad de la mejor forma posible. Joder, pues cuando se ve hacerlo, está de puta madre, tío. Pues nada, thank you very much. Nos vemos en otra, saludamos ya a la cámara y hasta luego, Lucas.